en C5N confirmaron 2 casos de personas que llegaron a la Argentina que tenían coronavirus y que la variante es la variante Delta, esta variante mucho más contagiosa y que tiene a todo el mundo muy pero muy preocupado. 2 casos en la Argentina. Bueno, hacemos un anticipo con Rosalía. A ver, esto despierta una preocupación muy importante. Ya son 5 los casos, ¿no? Recordemos los 3 primeros y ahora 2. Rosalía, ¿cómo te va? Hola chicos, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. Exacto, este es el 5.º caso, los 2 que están comunicando hoy. La diferencia y lo que preocupa mucho a las autoridades nacionales es que, a diferencia de los anteriores 3 casos, cuando arribaron a Ezeiza y se hicieron el PCR en Ezeiza, había dado positivo. Automáticamente fueron aislados a un hotel de la ciudad de Buenos Aires. Estos 2 casos subieron al avión con negativo, llegaron a Ezeiza, se hicieron el testeo negativo. Uno de ellos, al 7.º día, te piden cuarentena, aislamiento, quedarte en tu casa 7 días. ¿Por qué remarcamos esto y es tan vital? En el 7.º día, este señor presentó síntomas y su PCR dio positivo. Perdóname, y uno de ellos, lo comentábamos con Luciana antes de ser al aire, uno de ellos con una dosis, bueno, la Johnson & Johnson es una sola, estaba vacunado. Exactamente, es este señor que le estoy hablando, reside en la ciudad de Buenos Aires, tiene 42 años y él manifestó que se fue a vacunar a Miami, se aplicó una dosis de Janssen, que es el laboratorio Johnson & Johnson. Él, en el 7.º día, el último día, antes de dar el alta, Me perdí volvió a esto hacerse. del aislamiento en el hotel, ¿cómo fue? El aislamiento es solo para los positivos. A ver, los 3 casos anteriores, ¿sí? El régimen que existe para todo el país, salvo la provincia, que ahora lo cambió, es caso positivo, que llegás a Ezeiza, te hacen el testeo, sos positivo, automáticamente sos aislado. Eso ocurre, digamos, es aquí en la ciudad de Buenos Aires, seas un mendocino, un cordobés, vas a hotel. La ciudad todavía eso lo contempla, por supuesto. Eso pasó con los 3 anteriores. Estos 2 no. Estos dieron negativo. Los 2 fueron a hacer el aislamiento en su domicilio, en su casa. Y uno de ellos dio positivo a los 7 días del aislamiento, que es hasta 7 días, la cuarentena que tenés que hacer en tu casa, y el otro dio a los 2 días de haber regresado a la Argentina, Por eso la dio importancia. positivo con síntomas a los 2 días. Te preguntaba y te remarcaba esta consulta en el caso de estas 2 personas, porque si estas personas no hicieron el aislamiento como que correspondía, que es lo que detecta la provincia de Buenos Aires, que un porcentaje 40% menor termina acatando lo que hay que hacer, que es aislarse justamente por casos como este, y por eso toma la decisión de que a partir de ahora, con todo lo que está ocurriendo, esos 4 días, obligatoriamente el aislamiento se tiene que hacer en hoteles. Es que si estas personas tuvieron contacto con otras y no hicieron el aislamiento que corresponden, probablemente ya contagiaron a un montón de personas. Exactamente. Y si cumplieron y se mantuvieron aislados, abortás una persona que pueda traer la variante Delta a la Argentina y que no se convierta rápidamente en una variante de transmisión comunitaria. Sí, por eso es clave hacer énfasis en esto que estás diciendo. Es central. Aquel turista que está regresando de la Argentina, vamos a contar también cuál es la situación, Lu, porque la enorme mayoría que salió, según comunicó Migraciones, la enorme mayoría reside o en la ciudad de Buenos Aires o en la provincia de Buenos Aires. ¿Cuál es la situación? Si ya estás en el exterior porque te fuiste antes del 1 de julio, cuando regresen van a hacer cuarentena en su domicilio, ya sea que tengas domicilio en la provincia de Buenos Aires, es en tu domicilio, en la ciudad también. Entonces, esto que está diciendo Luciana es clave, porque vos podés venir sin síntomas, sentirte bien, y en el día 7 podés manifestar el síntoma y tener coronavirus. Y en este caso, el riesgo es altísimo porque en el exterior está circulando de forma comunitaria la cepa Delta, la más contagiosa. Sí, y creo que también la otra clave es la vigilancia genómica. Te da positivo en Ezeiza, vas a un hotel, te van a aislar, y de acuerdo a esa investigación, bueno, se sabrá con qué variante estás contagiado. Hoy en la Argentina, recordamos, hay 5 personas que están contagiados con la variante Delta. Soledad Gori es bióloga del CONICET. Soledad, ¿cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, la preocupación, ¿no? Yo decía ayer, lo que pasa en Europa es un espejo de lo que puede ocurrir en la Argentina. Ya 5 contagios con la variante India aquí en nuestro país.
Sí, bueno, obviamente es algo que sabíamos que podía pasar, que podía seguir ocurriendo, porque de hecho ya había habido algunos ingresos en abril, ¿no? De algunas personas que después se comprobó que tenían la Delta, pero habían cumplido, en teoría, el aislamiento. Yo creo que es muy importante lo que estaban diciendo, ¿no? Que la gente también entienda que es súper necesario que se que se tomen en serio, ¿no? La cuestión del aislamiento cuando regresan, porque, bueno, como bien decían, está circulando comunitariamente afuera, entonces es alta la probabilidad de que uno, si viene de afuera, traiga quizás esa variante y no otra, digo, ¿no? Porque ya es como que desplazó un poco, bueno, depende de dónde vengan, pero por ejemplo en Inglaterra desplazó completamente a las otras. Entonces, es muy importante que no se confíen porque sabemos desde el inicio que este virus, y no es la excepción esta variante, tiene un periodo de incubación largo, con lo cual no es que apenas te contagiás ya das positivo. Entonces, eso por algo es que son los 14 días, ¿no? Que siempre hablamos del aislamiento, o bueno, 10 después pasó a ser el aislamiento por contacto estrecho. Soledad, ¿qué es lo que se sabe? ¿Cuáles son las últimas informaciones, los últimos estudios realizados en relación a la efectividad o la menor efectividad que tienen las distintas vacunas en relación a esta variante? Bueno, la realidad es que lo que se sabe respecto a esta variante, más que nada, son los datos que salieron de Reino Unido, con respecto a Pfizer y AstraZeneca, y se ha visto que sí, bueno, disminuye la eficacia respecto a enfermedad sintomática, ¿no? O sea, a tener la infección, pero sí tiene una alta protección y de hecho la misma eficacia dio hasta un poquito mejor respecto a la variante de Reino Unido cuando hablamos de hospitalizaciones, o sea, la gravedad, ¿no? La enfermedad grave de COVID-19, con lo cual eso nos da, hasta aún con una dosis sola, ¿no? Eso nos da como esperanzas de que, bueno, si avanza bien rápido la vacunación, aún con una dosis, bueno, por lo menos el primer objetivo de la... Pero a ver, Soledad, no entiendo algo. De ser así, ¿por qué pasó lo que pasó en Reino Unido? ¿Y por qué cambian la estrategia ahí en Reino Unido de acelerar la doble vacunación? Sí. O sea, las dos bueno, dosis, digo. A ver, en Reino Unido lo que se está viendo, ¿qué pasó? Primero que no tienen las restricciones que nosotros todavía tenemos, empezaron a aflojar, de hecho, mismo en las escuelas no estaban teniendo el distanciamiento o el barbijo, ¿no? O sea, están bastante más avanzados porque como tenían mucha más, casi el 50% que está vacunada, y avanzaron ahora más que nada con la segunda dosis, pero ya tenían bastante vacunado con la primera dosis, lo que empezaron a hacer es abrir, ¿no? O a tener estas medidas un poco más laxas. Entonces, en verdad lo que a ellos les preocupa es que de nuevo empiezan a tener contagios, pero en verdad no es que aumentaron las hospitalizaciones, lo que están teniendo es contagios elevados, ¿sí? Y bueno, es otra realidad distinta a la que tenemos nosotros acá, donde principalmente lo que queremos hacer es frenar las hospitalizaciones y muertes, y un segundo paso es evitar los contagios, ¿no? O sea, son dos objetivos distintos. Soledad, la OMS, frente a lo que está sucediendo, ¿cómo se desenvuelve? Tengo entendido que primero a estas variantes como a otras las definen de interés y luego de preocupación, ¿no? El rol de la OMS seguramente es advertir a las naciones lo que puede llegar a venirse, ¿no? Sí, totalmente. Más que nada es porque, a ver, cuando hablamos de variantes, el virus desde que se inició que está mutando. Eso es algo común en los virus. De hecho, este en particular muta menos que otros, que el de la gripe, por ejemplo. La influenza tiene muchas más mutaciones, pero no todas las mutaciones son de importancia, ¿sí? Esos cambios. Entonces, en verdad, por eso aparece este concepto de variante de preocupación o variante de interés. Bueno, variante de interés justamente ¿por qué? Porque dependiendo de dónde está ese cambio puede afectar la transmisibilidad, la gravedad. Hasta ahora lo que se sabe es que son más transmisibles. No está completamente sabido que ninguna de estas variantes sean más graves per se, sino que sí son más transmisibles, lo otro está discutido. Pero sí, lo que se empieza a notar es, bueno, cuando pasa a ser de interés, primero para poder tenerlas ahí e ir estudiándolas, ¿no? Por ejemplo, acá
bueno, también tenemos nuestras propias variantes de interés y de preocupación, digo. En definitiva, acá lo que tenemos en Argentina hoy en día es la de Reino Unido, o sea, la de, bueno, ahora hay que cambiarle todos los nombres, pero sería la Alfa, tenemos la de Manaos y la andina, que es una que de hecho está solamente en Sudamérica, digo, ¿no? En realidad es como que nace desde acá. Y también hay que ver cómo se comporta, si esta delta empieza a circular, que ojalá que no, ojalá que todos hagan el aislamiento que tengan que hacer y los frenemos. Estamos advertidos, digo, eso está bueno de que al lado de otros países tenemos la advertencia, y creo que la OMS tiene que hacer eso también, ¿no? Ese rol de justamente advertir, y estos cierres ahora, o ser más estrictos en las entradas y salidas del país, me parece que tenía que venir en algún momento, era algo que se estaba necesitando. Pero también necesitamos el compromiso de la gente, ¿no? Pero bueno, a lo que voy es que hay que ver cómo se comporta también, si esa variante va a desplazar a las otras o no, porque no tenemos, la andina no está allá, por ejemplo, entonces no sabemos cómo puede comportarse la delta acá, por ejemplo. Eso, bueno, es un poco prueba y error, lo vamos a ir sabiendo, ojalá que no tengamos que saberlo. Soledad, un poco hablando sobre esto que estás diciendo, con respecto a las vacunas que circulan en la Argentina, ¿sí? Las que tenemos, ¿qué efectividad hay con una dosis de Sinopharm, por ejemplo, para el caso de esta variante Celta? De AstraZeneca se hablaba que con lo que te decía un poco Luciana, con una primera dosis puede ser que la efectividad sea del 35 nada más con respecto a esta nueva cepa tan preocupante. Sí, a ver, tengo acá los datos de Sinopharm, te adelanto que no tenemos esa información, por lo menos nosotros no tuvimos acceso a esa información, si es que se sabe, digo, no tenemos los resultados. En el caso de AstraZeneca, de Sputnik, por ejemplo, ya se dijo que era más del 90%, pero tampoco está el resultado, o sea, no te puedo decir si es frente a las 2 dosis, en cuántos días, porque no está reportado todavía. Estaba mandado a publicar. Ese valor se reportó con 2 dosis, claro, pero no con la primera. Claro, pero no sé el detalle de con una, o sea, todo eso no por lo menos no lo tenemos, y estaba enviado a publicar, o sea, se va a enviar a publicar, eso es lo que dicen desde Gamaleya, y sí se ha hecho un comunicado desde Gamaleya. No más que eso no puedo decirlo, pero sí decían que era más alta que lo que ya se estaba viendo en AstraZeneca y Pfizer.